¿Sabías que en pleno siglo XXI hay lugares en nuestro planeta más inaccesibles que la Luna? No es exageración. Hemos pisado el satélite terrestre, enviado sondas a Marte y escaneado los océanos desde el espacio. Pero aún existen rincones de la Tierra donde ningún turista, cámara o científico común puede entrar. Lugares donde basta el aliento humano para destruir arte de hace 17.000 años, donde los muertos yacen sellados por miedo a liberar trampas milenarias, y donde cada grieta podría ocultar un secreto que desafiaría la historia conocida. Cuevas de Lascaux, Francia. ¿Qué nos impulsa a preservar los vestigios del pasado? Quizás sea el anhelo de comprender nuestras raíces, de conectar con aquellos que, miles de años atrás, dejaron su huella en la tierra. La Cueva de Lascaux, en el suroeste de Francia, es uno de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido, permitiéndonos asomarnos al alma de nuestros ancestros. En 1940, 4 adolescentes y su perro descubrieron accidentalmente esta cueva cerca de Montignac. Lo que encontraron fue un tesoro oculto, más de 600 pinturas y grabados prehistóricos que datan de hace aproximadamente 17.000 años. Estas representaciones de animales, símbolos y figuras humanas ofrecen una ventana única al pensamiento y la vida de los primeros Homo sapiens en Europa. Las pinturas de Lascaux no son meras ilustraciones, son expresiones artísticas complejas que demuestran un profundo conocimiento del entorno y una habilidad técnica sorprendente. Los artistas prehistóricos utilizaron pigmentos naturales y técnicas como el soplado de pintura a través de tubos para crear efectos de sombreado y profundidad. La precisión y el dinamismo de las figuras sugieren que estas obras tenían un propósito más allá de la decoración, posiblemente relacionado con rituales o creencias espirituales. Sin embargo, la apertura de la cueva al público en 1948 trajo consecuencias imprevistas. La afluencia de visitantes alteró el delicado microclima del interior, introduciendo dióxido de carbono, calor y humedad que comenzaron a deteriorar las pinturas. En 1963, las autoridades decidieron cerrar la cueva para preservar este invaluable patrimonio. Desde entonces, solo un número muy limitado de personas ha tenido acceso directo, y se han creado réplicas detalladas para que el público pueda apreciar su belleza sin poner en riesgo las originales. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron más de 100 lámparas de piedra utilizadas por los artistas para iluminar la cueva mientras trabajaban. Estas lámparas, alimentadas con grasa animal, son evidencia tangible de la planificación y el esfuerzo dedicados a la creación de estas obras maestras. La tumba de Qin Shi Huang, China. ¿Es posible que una tumba permanezca sellada durante más de 2 milenios, custodiando secretos que podrían reescribir la historia? En el corazón de China, cerca de la ciudad de Xi'an, yace la tumba del primer emperador, Qin Shi Huang, una estructura monumental que ha resistido el paso del tiempo y la curiosidad humana. Descubierta en 1974 por agricultores locales, la tumba es parte de un vasto complejo funerario que abarca más de 56 kilómetros cuadrados. El hallazgo más famoso asociado a este sitio es el ejército de terracota. Miles de figuras de tamaño real que representan soldados, caballos y carros, dispuestos en formación militar para proteger al emperador en su viaje al más allá. Sin embargo, la cámara funeraria principal permanece intacta. Los arqueólogos han optado por no abrirla debido a los riesgos que implica. Se cree que la tumba contiene trampas mortales y altos niveles de mercurio, utilizados como medidas de seguridad para disuadir a los saqueadores. Estudios recientes han detectado concentraciones de mercurio significativamente superiores al promedio ambiental en la atmósfera alrededor de la tumba, lo que respalda las antiguas crónicas que describen ríos y lagos de mercurio en su interior. Se estima que más de 700.000 trabajadores participaron en la construcción del mausoleo durante 38 años. Este esfuerzo titánico refleja la obsesión de Qin Shi Huang por la inmortalidad y su deseo de perpetuar su legado en la eternidad. Leptis Magna, Libia. ¿Qué sucede cuando una ciudad, una vez próspera y vibrante, es engullida por las arenas del tiempo? Leptis Magna, ubicada en la costa de Libia, ofrece una respuesta elocuente. Fundada por los fenicios y posteriormente incorporada al Imperio Romano,
Esta metrópolis fue un importante centro comercial y cultural en el norte de África. Durante el reinado del emperador Septimio Severo, nacido en Leptis Magna, la ciudad experimentó un auge sin precedentes. Se construyeron monumentos imponentes, como el Arco de Septimio Severo, el teatro y el mercado, que reflejaban la grandeza de Roma en tierras africanas. Sin embargo, con la caída del Imperio Romano y las invasiones sucesivas, la ciudad fue abandonada y gradualmente cubierta por la arena. Fue redescubierta en el siglo XIX, y desde entonces, las excavaciones han revelado una de las ciudades romanas mejor conservadas del mundo. Leptis Magna es una de las pocas ciudades romanas antiguas que ha conservado su estructura urbana original, incluyendo calles, plazas y edificios públicos, ofreciendo una visión única de la planificación urbana romana. Hatra, Irak. ¿Cómo puede una ciudad resistir los embates de imperios y aún así sucumbir a la destrucción en tiempos modernos? Hatra, situada en el norte de Irak, fue una fortaleza formidable que resistió los ataques de los romanos en los siglos II y III. Su arquitectura combina elementos helenísticos y orientales, reflejando la diversidad cultural de la región. En 2015, Hatra fue objeto de vandalismo y destrucción por parte del grupo extremista ISIS, que consideraba las estructuras preislámicas como heréticas. Este acto de barbarie fue condenado internacionalmente y resaltó la vulnerabilidad del patrimonio cultural en zonas de conflicto. Hatra fue una de las primeras ciudades en utilizar el arco como elemento arquitectónico dominante, influenciando el desarrollo de la arquitectura islámica en siglos posteriores. Iguazio, México. ¿Qué secretos guardan las antiguas ciudades purépechas en el corazón de Michoacán? Iguazio, cuyo nombre significa lugar de coyotes en lengua purépecha, fue una de las principales ciudades de esta civilización prehispánica. Situada a orillas del lago de Pátzcuaro, la ciudad desempeñó un papel crucial como centro ceremonial y político. Aunque gran parte del sitio arqueológico permanece sin excavar, las estructuras visibles, como las yácatas, pirámides troncocónicas, ofrecen una visión de la sofisticación arquitectónica purépecha. En 2024, un derrumbe en una de las estructuras principales llevó al cierre parcial del sitio para su restauración y conservación. Iguazio fue utilizado como observatorio astronómico, permitiendo a los purépechas desarrollar un calendario agrícola preciso basado en la observación de los astros. Pirámide de Chichén Itzá, México. ¿Puede una estructura arquitectónica ser un reflejo del cosmos? La pirámide de Chichén Itzá, también conocida como el castillo o templo de Kukulcán, es una manifestación tangible del conocimiento astronómico y matemático de los mayas. Cada uno de sus 4 lados tiene 91 escalones, que sumados y con la plataforma superior, totalizan 365, representando los días del año solar. Durante los equinoccios de primavera y otoño, la luz solar crea un efecto de sombra que simula una serpiente descendiendo por la escalinata norte, un fenómeno que atrae a miles de visitantes cada año. Sin embargo, desde 2006, está prohibido subir a la cima de la pirámide para preservar su integridad y garantizar la seguridad de los visitantes. En 2025, el youtuber MrBeast obtuvo permisos especiales para filmar en áreas restringidas de Chichén Itzá, generando controversia y destacando la importancia de equilibrar la promoción turística con la conservación del patrimonio. Catacumbas de París, Francia. ¿Qué se esconde bajo las calles de la Ciudad Luz? A unos 20 metros de profundidad, las catacumbas de París albergan los restos de más de 6 millones de personas. Originalmente canteras de piedra caliza, estos túneles fueron reutilizados en el siglo XVIII para resolver la crisis de espacio en los cementerios de la ciudad. Solo una pequeña parte de las catacumbas está abierta al público. El resto constituye un laberinto prohibido y peligroso. A lo largo de los años, han surgido leyendas urbanas y relatos de exploradores clandestinos que se aventuran en estas profundidades, algunos de los cuales nunca regresan. Las catacumbas han sido escenario de eventos inusuales, como una sala de cine clandestina descubierta por la policía en 2004, equipada con pantalla, proyector y generador eléctrico, evidenciando el atractivo misterioso de este lugar. Cueva de Chauvet, Francia. ¿Puede el arte sobrevivir decenas de milenios y aún conmover al espectador moderno? La cueva de Chauvet, descubierta en 1994 en el sur de Francia,
contiene algunas de las pinturas rupestres más antiguas y mejor conservadas del mundo, datadas en más de 30.000 años. Estas obras representan animales como leones, rinocerontes y osos, capturados con un realismo y dinamismo sorprendentes. Para preservar estas joyas del arte prehistórico, la cueva fue cerrada al público poco después de su descubrimiento. Se construyó una réplica exacta, la Caverne du Pont d'Arc, que permite a los visitantes experimentar la magnificencia de las pinturas sin poner en riesgo las originales. La cueva de Chauvet presenta las primeras representaciones conocidas de animales en movimiento, utilizando técnicas como el desdoblamiento de extremidades para sugerir dinamismo, lo que demuestra un nivel avanzado de observación y expresión artística en el Paleolítico. Las tumbas de Koguryo, Corea del Norte. ¿Puede el arte funerario revelarnos los secretos de una civilización perdida? En las vastas llanuras de Corea del Norte, ocultas bajo colinas cubiertas de vegetación, yacen las tumbas del antiguo reino de Koguryo, un testimonio silencioso de una cultura que floreció entre los siglos III a.C. y V después de Cristo, 7 d.C. Estas estructuras funerarias, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004, ofrecen una ventana única al mundo espiritual y cotidiano de una de las civilizaciones más influyentes del noreste asiático. El conjunto de tumbas de Koguryo comprende más de 60 sepulturas individuales, muchas de las cuales están adornadas con murales que representan escenas de la vida diaria, rituales religiosos y mitología. Estas pinturas, conservadas durante más de 1000 años, son un testimonio del alto nivel artístico y cultural alcanzado por esta civilización. Los murales no solo son valiosos por su belleza estética, sino también por la información que proporcionan sobre las costumbres, vestimenta y creencias de la época. Entre las tumbas más destacadas se encuentra la tumba número 3 de Anak, descubierta en 1949. Esta tumba alberga murales que representan a un hombre y una mujer, presumiblemente el ocupante de la tumba y su esposa, así como escenas de una procesión y de la vida cotidiana. El epitafio encontrado en la tumba menciona a Dong Zhou, un general que huyó de Liaodong y se estableció en Koguryo, lo que ha llevado a debates entre los académicos sobre la identidad del ocupante de la tumba. La arquitectura de las tumbas de Koguryo también es notable. Muchas de ellas están construidas con grandes bloques de piedra y presentan cámaras funerarias complejas, lo que refleja la importancia de los rituales funerarios en esta cultura. La disposición de las tumbas y la orientación de los murales sugieren una profunda conexión con las creencias religiosas y la cosmología de la época. A pesar de su importancia histórica y cultural, las tumbas de Koguryo han enfrentado desafíos en su conservación. La exposición a factores ambientales y la falta de recursos han puesto en riesgo la integridad de los murales y las estructuras. Sin embargo, esfuerzos conjuntos entre Corea del Norte y organizaciones internacionales han permitido implementar medidas de preservación y restauración, asegurando que este patrimonio invaluable se mantenga para las futuras generaciones. De las más de 10.000 tumbas de Koguryo descubiertas en China y Corea, solo alrededor de 90 contienen pinturas murales. Estas tumbas decoradas son consideradas las más importantes para el estudio de la cultura Koguryo, ya que proporcionan información detallada sobre la vida y las creencias de esta antigua civilización. Las tumbas de Koguryo no solo son monumentos funerarios, son cápsulas del tiempo que nos permiten comprender una civilización que, aunque desaparecida, dejó una huella indeleble en la historia de Asia. A través de sus murales y estructuras, podemos vislumbrar un mundo donde el arte, la religión y la vida cotidiana estaban profundamente entrelazados, recordándonos la riqueza y diversidad de la experiencia humana a lo largo de los siglos. La cueva Castleguard, Canadá. ¿Puede un lugar oculto bajo el hielo revelar secretos sobre la vida en condiciones extremas? La cueva Castleguard, situada en el Parque Nacional Banff de Alberta, Canadá, es un ejemplo de ello. Con más de 21 kilómetros de pasajes mapeados, es la cueva más larga del país y la única conocida en el mundo que se extiende debajo de un glaciar activo, el campo de hielo Columbia. Este sistema subterráneo se formó por el drenaje glacial del campo de hielo Columbia, creando un entorno frío, húmedo y oscuro, donde la vida ha encontrado formas sorprendentes de adaptarse. En su interior habita el Stygobromus canadensis, un diminuto crustáceo de agua dulce, translúcido y sin ojos, que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta.
La cueva ha permanecido intacta y libre de hielo durante al menos 700.000 años, proporcionando un refugio para especies que han sobrevivido a múltiples eras glaciales. Debido a su fragilidad y singularidad, el acceso está estrictamente restringido a investigadores con permisos especiales, y las exploraciones se realizan principalmente en invierno para evitar inundaciones por el deshielo glacial. Además del Stygobromus canadensis, la cueva Castle Guard alberga perlas de cueva casi cúbicas, una rareza geológica presente en solo 5 lugares conocidos en el mundo. La puerta al infierno en Hierápolis, Turquía. ¿Qué pensarías si te dijeran que existe un lugar en la Tierra donde los animales caen muertos con solo acercarse, sin ninguna explicación aparente a simple vista? En el corazón de Turquía, entre las ruinas de la antigua ciudad grecorromana de Hierápolis, se encuentra un sitio tan misterioso como letal: el plutonio, también conocido como la puerta al infierno. No se trata de una metáfora ni de una leyenda tejida con el paso de los siglos, sino de un fenómeno real, estudiado por arqueólogos y científicos, que ha fascinado tanto a creyentes como a racionalistas durante generaciones. Hierápolis fue una ciudad próspera durante el Imperio Romano, conocida por sus baños termales, su teatro impresionante y su cercanía a las famosas piscinas de travertino de Pamukkale. Pero lo que la separa del resto de las ciudades clásicas es este pequeño santuario que los antiguos dedicaron a Plutón, dios del inframundo. En apariencia, el plutonio es solo una cueva estrecha, ubicada cerca del templo de Apolo, flanqueada por columnas rotas y escalones desgastados. Sin embargo, desde tiempos antiguos, se sabía que los animales que cruzaban la entrada no volvían a salir. Los sacerdotes de la época usaban este efecto natural para aumentar su prestigio. Mientras llevaban animales al plutonio que morían en cuestión de minutos, ellos caminaban alrededor de la entrada sin sufrir daño alguno, lo que provocaba el asombro de los fieles. Lo que no sabían entonces, y que la ciencia moderna ha confirmado, es que en realidad estos sacerdotes conocían perfectamente cómo manipular el fenómeno. Dentro de la cueva se concentra dióxido de carbono que emana desde fallas geológicas profundas, en particular por una fisura activa en la corteza terrestre. Este gas, más denso que el oxígeno, se mantiene a ras de suelo y forma una especie de manto invisible que puede asfixiar a animales pequeños. Al estar de pie, los sacerdotes respiraban aire más limpio, y si se inclinaban, lo hacían brevemente o reteniendo el aliento, mientras que los animales, más cerca del suelo, morían rápidamente. Esta comprensión del comportamiento del gas explica cómo lograban sobrevivir y manipular la experiencia mística a su favor. Aunque muchos creían que se trataba de un pasaje literal al inframundo, lo cierto es que este fenómeno era una consecuencia directa de la actividad geotérmica. Estudios recientes realizados por investigadores italianos y turcos han medido concentraciones de dióxido de carbono dentro de la cueva superiores al 95% durante la noche, lo que confirma su altísima toxicidad. Incluso hoy, las autoridades turcas mantienen cerrado el acceso al interior del plutonio y solo permiten visitas breves y observaciones desde plataformas elevadas, por seguridad. El lugar fue redescubierto en el año 2013 por un equipo de arqueólogos de la Universidad de Salento, dirigido por Francesco D'Andria. Desde entonces, ha atraído a estudiosos y curiosos por igual, todos ellos interesados no solo en los aspectos científicos del fenómeno, sino también en su valor histórico y cultural. Se trata, sin duda, de una intersección fascinante entre ciencia, religión, mito y poder. El culto al inframundo no era exclusivo de Hierápolis, pero pocas ciudades contaban con una manifestación tan dramática del más allá. Aquí, el temor a lo invisible se volvía tangible. Los antiguos no tenían herramientas para medir gases ni conocimientos sobre geología, pero sí sabían observar patrones, manipular el simbolismo y, sobre todo, explotar el temor de lo inexplicable. El plutonio se convirtió así en una herramienta de control espiritual y social, reforzada por lo que parecía ser un milagro mortal. Con el paso de los siglos, el lugar cayó en el olvido, oculto por sedimentos y deslizamientos de tierra, hasta que las excavaciones modernas lo trajeron de vuelta a la atención global. Hoy en día, sigue siendo uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede presenciar un fenómeno geológico tan dramático en el mismo sitio donde antiguos ritos religiosos se realizaban con absoluto convencimiento de estar en presencia de lo divino.
En un estudio publicado en el año 2018 en la revista científica Archaeological and Anthropological Sciences, se confirmó que el plutonio sigue siendo tan letal como en la antigüedad. Los investigadores observaron que incluso ahora, los pájaros que vuelan cerca del suelo de la cueva mueren en pocos segundos por asfixia, debido a la acumulación de dióxido de carbono proveniente de la falla tectónica activa. Esta condición se intensifica durante la noche y al amanecer, cuando las temperaturas son más bajas y el gas permanece más cerca del suelo. Fuente Springer.com, Archaeol Anthropol Sea. El minarete de Jam, Afganistán. ¿Puede una torre solitaria en un valle remoto contar la historia de un imperio olvidado? En el corazón de las montañas de Afganistán, en la provincia de Ghor, se alza el minarete de Jam, una estructura que, a pesar de su aislamiento, ha resistido el paso del tiempo y las adversidades para narrar la grandeza de la civilización gurí. Construido a finales del siglo XII, alrededor del año 1194, este minarete de ladrillo cocido se eleva majestuosamente a una altura de aproximadamente 65 metros. Su ubicación es tan remota que durante siglos permaneció oculto para el mundo occidental, siendo redescubierto en el siglo XIX. La torre se encuentra en la confluencia de los ríos Hari y Jam, rodeada de montañas que alcanzan hasta 2.400 metros de altitud, lo que le confiere un entorno natural impresionante y aislado. La ornamentación del minarete es un testimonio del alto nivel artístico y técnico alcanzado por los artesanos guríes. La superficie está cubierta con intrincados patrones geométricos, inscripciones en caligrafía kúfica y nazki y versos del Corán, incluyendo la Sura de María. Estos detalles no solo embellecen la estructura, sino que también reflejan la fusión de influencias artísticas y culturales de la región en esa época. El propósito exacto de la construcción del minarete aún es objeto de debate entre los historiadores. Algunos sugieren que fue erigido para conmemorar la victoria del sultán gurí Giyat al-Din Muhammad sobre los gaznávidas en Lahore en el año 1186. Otros creen que pudo haber sido parte de una mezquita o un complejo palaciego en la entonces capital de verano de los guríes, Firozkoh, ahora desaparecida. A pesar de su importancia histórica y arquitectónica, el minarete de Jam enfrenta múltiples amenazas que ponen en riesgo su conservación. Estos esfuerzos incluyen la instalación de estructuras de protección contra inundaciones, la consolidación de la base del minarete y la capacitación de personal local en técnicas de conservación. Sin embargo, la situación sigue siendo precaria y se requiere un compromiso continuo para garantizar la supervivencia de este monumento único. Los naufragios de Blackfriars, Reino Unido. Es posible que, bajo las aguas de un río moderno, se oculten vestigios de civilizaciones pasadas que aún tienen historias por contar. En el corazón de Londres, bajo las corrientes del río Támesis, yacen los restos de embarcaciones que una vez surcaron sus aguas, testigos silenciosos de épocas que han quedado atrás. Estos naufragios, conocidos como los naufragios de Blackfriars, ofrecen una ventana única al pasado marítimo de la ciudad y a las técnicas de construcción naval de diferentes periodos históricos. El primer hallazgo significativo ocurrió en el año 1962, cuando el arqueólogo Peter Marsden descubrió los restos de una embarcación romana mientras se construía un muro de contención en la ribera del Támesis, cerca del puente de Blackfriars. Esta nave, denominada Blackfriars I, data del siglo II y es considerada la embarcación de vela marítima más antigua encontrada en el norte de Europa. Su construcción muestra una combinación de técnicas romanas y celtas, con un casco de tipo carvel y un sistema de ensamblaje que utilizaba clavos y ramas de avellano para el calafateo. Durante las excavaciones se encontraron también monedas de bronce del emperador Domiciano, lo que sugiere que la nave pudo haber estado en uso durante su reinado. Además, la embarcación transportaba una carga de aproximadamente 26 toneladas de piedra Kentish Ragstone, utilizada en la construcción de edificios en Londinium, la antigua ciudad romana que precedió a la actual Londres. Años más tarde, entre 1969 y 1970, se descubrieron otros 3 naufragios en las cercanías, conocidos como Blackfriars II, III y IV. El Blackfriars III, en particular, es notable por ser la embarcación medieval de vela más completa encontrada en Gran Bretaña.
Construida alrededor del año 1400, esta nave de fondo plano y aproximadamente 15 metros de longitud era utilizada para el transporte de mercancías a lo largo del río. El Blackfriars IV, por otro lado, era una pequeña embarcación de río, posiblemente utilizada para descargar mercancías de naves más grandes. Se cree que esta nave colisionó con el Blackfriars III, provocando el hundimiento de ambas. Durante las excavaciones se recuperaron diversos objetos, como insignias de peltre, una pieza de bronce de unas tijeras, pesas de plomo y un garfio de hierro, lo que proporciona información valiosa sobre la vida cotidiana y las actividades comerciales de la época. El naufragio del Batavia, Australia. ¿Qué puede surgir cuando la tragedia, el poder y la locura se cruzan en alta mar? El caso del Batavia, un majestuoso navío de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, es uno de esos relatos que, aunque parezcan sacados de una obra de ficción, son escalofriantemente reales. Su historia no solo habla de un naufragio, sino de una de las masacres más atroces ocurridas en la historia marítima del siglo XVII. Todo comenzó en el año 167.628, cuando el Batavia partió desde los Países Bajos rumbo a Java, cargado de oro, plata, joyas y más de 300 personas a bordo. Era su primer viaje y también sería el último. Tras meses de navegación, el 27 de junio de 1629, el barco encalló en los arrecifes cercanos a las islas Houtman-Abrolhos, frente a la costa occidental de Australia. Actun Tunichil Muknal, Belice. ¿Qué lleva a una civilización a penetrar en la oscuridad de la tierra para realizar rituales sagrados? ¿Qué secretos esconden las entrañas de una cueva perdida en la selva, donde el tiempo parece haberse detenido? En lo profundo de Belice, envuelta por la densa vegetación del distrito de Cayo, se encuentra una de las cuevas más misteriosas y sobrecogedoras del mundo, Actun Tunichil Muknal, conocida también como la Cueva del Sepulcro de Piedra. A diferencia de otros sitios arqueológicos mayas al aire libre, esta cueva ofrece una experiencia completamente distinta. Aquí no se llega en vehículo ni caminando por caminos pavimentados. Primero, se debe internar en la jungla, cruzar ríos a pie, nadar entre túneles estrechos y adentrarse en la oscuridad húmeda de la caverna, guiado únicamente por lámparas y el sonido lejano del goteo del agua. Esta odisea, que ya de por sí sería suficiente para provocar reverencia, se convierte en un viaje espiritual cuando el visitante descubre lo que hay al final del trayecto. Actun Tunichil Muknal no es una simple cueva, es un santuario natural utilizado por los antiguos mayas durante siglos como lugar de ceremonias religiosas, sacrificios y ofrendas. En sus cámaras se han encontrado restos cerámicos, vasijas rituales, herramientas de obsidiana, restos animales y, lo más inquietante, esqueletos humanos. Pero no son esqueletos enterrados. Muchos yacen en posiciones que sugieren que murieron allí mismo, durante rituales destinados a apaciguar a los dioses o pedirle clemencia frente a la sequía, la guerra o el colapso de su civilización. El más famoso de estos restos es el de una joven, apodada por los arqueólogos como la doncella de cristal. Su cuerpo, calcificado por los minerales del agua a lo largo de más de 1000 años, brilla con un resplandor pálido bajo la luz artificial. La escena es a la vez hermosa y escalofriante. No hay vitrinas, ni cuerdas, ni paneles de información. Los restos están allí, en su contexto original, con una crudeza que despierta más preguntas que respuestas. A diferencia de otros espacios museísticos, Actun Tunichil Muknal conserva una atmósfera intacta. La humedad constante, el eco de cada paso, el silencio que corta la respiración, todo contribuye a la sensación de estar invadiendo un espacio que nunca debió ser profanado. Esta autenticidad ha llevado a que el acceso esté severamente restringido, a raíz de múltiples incidentes, como turistas que accidentalmente dañaron restos óseos o tomaron fotografías prohibidas. Las autoridades beliceñas limitaron el ingreso a grupos pequeños, acompañados únicamente por guías certificados y con estrictas normas de comportamiento.